Directo. Después de evaluarlos, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana ha resuelto cesar en sus funciones al superintendente de bancos y a los consejeros nacionales electorales por no ejercer sus cargos con independencia del Ejecutivo. Está con nosotros Pablo Dávila, consejero nacional de Participación Ciudadana, transitorio. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Un saludo a usted y a la audiencia. Esta falta de independencia del Ejecutivo en el caso del superintendente de bancos, ¿en qué casos concretos se constató? Bien, como el país conoce, el Consejo de Participación Ciudadana definió algunos parámetros importantes en la evaluación de las autoridades. El primero de ellos es precisamente la ilegitimidad en el cargo. Y este parámetro pretende determinar desde el proceso de designación misma de las autoridades evaluadas hasta el ejercicio de sus funciones, cómo lo hicieron y en qué medida cumplieron con las disposiciones constitucionales que hablan y marcan la independencia con que deben obrar los funcionarios. En el caso del superintendente de bancos, para el Consejo fue evidente el proceder inadecuado por parte de la autoridad en varios términos. Primero, por ejemplo, está la falta de acción por parte del superintendente cuando la Asamblea Nacional aprobó la ley para eliminar la aportación por parte del Estado, el 40% de aportación para las pensiones jubilares. Es importante que el país comprenda que una autoridad de control tiene necesariamente que actuar, no puede limitarse simplemente a ver el comportamiento de otras autoridades. El superintendente de bancos ha alegado que él particularmente no podía actuar o no debía actuar mientras esté participando otras autoridades de control como la Contraloría General del Estado. En estos casos, para el Consejo realmente ha resultado inaudito ver que una autoridad de control pretenda alegar que el cumplimiento de sus funciones o el incumplimiento de sus funciones en este caso se da porque otras autoridades de control estaban involucradas en la evaluación de ciertos temas, en particular de las competencias de la Superintendencia de Bancos. Y aquí cabe, Alfredo, si usted me permite, una reflexión adicional. Hay que entender que la Superintendencia de Bancos, por disposición constitucional, particularmente del artículo 204, 5, 6 y 7 de la Constitución, es parte de la función de transparencia y control social, de la que forma también parte la Contraloría General del Estado. Esto quiere decir que el superintendente y el contralor tuvieron oportunidades orgánicas, es decir, compartían la función de transparencia en la cual podían compartir información, debían coordinar sus funciones y sus atribuciones para poder lograr que los intereses públicos sean los que primen. En el caso que yo había citado, el señor superintendente de bancos alegó en la audiencia y dentro de sus elementos de descargo que él no podía intervenir en este tema porque básicamente es una competencia de la Asamblea que aprobó un proyecto de ley respecto de la eliminación del aporte del Estado, pero eso es falso, porque la autoridad de control tiene la obligación directa de intervenir, de demostrar cuál hubiera sido la afectación en los intereses públicos de la eliminación de ese 40% y no lo hizo. En otros casos, como también está, por ejemplo, el traspaso del fondo de cesantía del magisterio. Esa participación de él debería haber constado en el trámite que se da en la Asamblea. Porque justamente cuando hay un proyecto de ley económico vienen el ministro de Finanzas, el director del SRI y así un proyecto de Agricultura, el ministro de Agricultura. Es decir, que se debió haber contado incluso con su participación, la del superintendente. Absolutamente. Absolutamente, Alfredo. De hecho, si uno recuerda las disposiciones de la Constitución sobre el manejo de la administración pública, uno puede llegar al artículo 226, me parece, de la Constitución, en el cual se establece que las autoridades públicas tienen que guiarse por un principio de legalidad.
tienen que actuar conforme a la norma. Pero inmediatamente la ley establece que, sabiendo que cada autoridad pública tiene que hacer lo que le permite la Constitución y la ley, tiene a su vez la obligación de coordinar con las diferentes entidades y funciones del Estado. ¿Cuáles son esas funciones del Estado? Ahora, pero el nuevo superintendente, hay una cosa muy importante en esta confusión de funciones. El nuevo superintendente será nombrado de acuerdo al artículo 213 de la Constitución, determina que envíe al Consejo el presidente de la República como jefe de Estado. El Consejo ha analizado la conveniencia de distinguir en la Constitución las funciones del presidente de la República como jefe de Estado por un lado y como jefe de la función ejecutiva por otra parte, para evitar estas confusiones que sirven de pretexto para no cumplir con las funciones que establece la Constitución. Mire, nosotros creemos que hay un régimen institucional establecido en la Constitución que hay que cumplirlo. El presidente y el hecho de que el presidente de la República tenga la potestad de nominar a la autoridad no quiere decir que esa autoridad tiene que responder al presidente en el ejercicio de sus funciones. Uno puede entender que el espíritu de la norma constitucional pretende defender la necesidad de confianza de la autoridad, de la máxima autoridad del Estado, con los máximos representantes de las autoridades de control. Pero hay un principio fundamental que está también previsto en la Constitución de la República, que es la absoluta autonomía e independencia con la que tienen que actuar los organismos de control. Y ese es un elemento fundamental que está previsto en la misma Carta Constitucional, más allá de cuál sea el procedimiento de designación. Ese incumplimiento es el que genera la destitución. Ahora pasemos al CNE. El Consejo Electoral, como órgano de la función electoral, ¿en qué casos supeditó su accionar a los designios del expresidente de la República? Mire, en el caso del Consejo Nacional Electoral, la violación de los 5 parámetros que ha establecido el Consejo Transitorio fue evidente. El parámetro de ilegitimidad, es decir, desde el proceso mismo de designación, el cumplimiento de las funciones, es decir, en qué medida se atuvieron a las normas jurídicas que rigen el actuar de los miembros del Consejo Nacional Electoral, la administración y la gestión de fondos públicos, la transparencia en el ejercicio de las funciones y, por último, la evaluación ciudadana. A nuestro juicio, el Consejo Nacional Electoral ha violado los 5 parámetros de evaluación. En el primero hay claros y evidentes vinculaciones de los vocales del Consejo Nacional Electoral con la actual administración, con la anterior administración ejecutiva. Desde nuestro punto de vista, eso fue lo que llevó a los vocales del Consejo a tomar decisiones absolutamente contradictorias y que afectaron los procesos electorales. La Constitución es clara, Alfredo, y permítame hacer esta reflexión porque es muy importante que el país comprenda que si hay un elemento en la Constitución donde se resalta la importancia de la autonomía, la independencia, la probidad y la transparencia en la gestión de los funcionarios públicos, es respecto de los vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Ahora, precisamente sobre eso, los nuevos miembros del Consejo Electoral serán transitorios o definitivos. Y según el artículo 209 de la Constitución, los concursos para nombramientos que efectúe el Consejo de Participación Ciudadana tendrán comisiones de selección con representantes de la ciudadanía, uno por cada función del Estado. ¿Consideran necesario reformar el sistema para el futuro a fin de asegurar independencia y autonomía, o la probidad personal, que es una lotería, es suficiente? El Consejo está clarísimo que esta es una decisión extremadamente importante para el futuro del país. Como usted comprende, este instante no le puedo adelantar un criterio de cómo se va a hacer y cuáles se van a designar, porque estamos todavía en un proceso de impugnación por parte de los vocales actuales que han sido cesados en la resolución de anteayer. Año, ¿no? Correcto, pero para responder claramente su pregunta, Alfredo, el Consejo, entendiendo la importancia de los procesos electorales, pretende garantizar, en primera instancia, la estabilidad
de los procesos electorales, sin duda alguna, la estabilidad del sistema electoral en general, pero entendiendo que en esta ocasión necesitamos un proceso de transición lo más expedito posible, que nos permita precisamente atender las próximas elecciones y todos los procesos electorales que están en marcha y que son elementos previos para un proceso electoral, de tal manera que el país pueda tener la garantía y la tranquilidad de que el ejercicio de los derechos políticos se va a hacer de la mejor manera en los próximos meses. Pablo Dávila, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Estefi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará José Hidalgo, el director general de Cordes. Las últimas estadísticas del INEC sobre subempleo, empleo y desempleo que revelan que la supuesta recuperación económica aún es una ilusión. Regresamos, quédese con nosotros.